Lo que está mal en el mundo, por Gilbert Keith Chesterton. 31. Parte cuarta. La educación o el error acerca del niño. 4. La verdad sobre la educación. Cuando se le pide a un hombre que escriba lo que piensa de verdad sobre la educación, cierta gravedad agarrota y entumece su alma, lo que los superficiales pueden confundir con una expresión de disgusto. Si fuera verdad que a los hombres les molestan las palabras sagradas y se cansan de la teología, si esa irrazonable irritación contra el dogma surgió de algún exceso ridículo de los sacerdotes en el pasado, entonces imagino que debemos estar colocando una fina capa de hipocresía de la que se cansarán nuestros descendientes. Probablemente la palabra educación parecerá algún día honestamente tan antigua y sin objeto como la palabra justificación nos parece ahora en un documento puritano. A Gibbon le parecía divertidísimo que la gente tuviera que luchar contra la diferencia entre homoousión y homoición. Llegará un tiempo en el que alguien se reirá a carcajadas al pensar que los hombres se enfurecían con la educación religiosa y también con la educación secular. Que hombres prominentes y de elevada posición denunciaban a las escuelas por enseñar un credo y también por no enseñar una fe. Las dos palabras griegas de Gibbon parecen bastante semejantes, pero en realidad significan dos cosas distintas. Fe y credo no se parecen, pero significan exactamente lo mismo. Credo es la palabra latina que significa fe. Ahora bien, tras leer innumerables artículos sobre educación, e incluso habiendo escrito muchos de ellos, y tras oír, casi desde mi nacimiento, discusiones ensordecedoras e indeterminadas a propósito de si la religión era parte de la educación, si la higiene era esencial en la educación, o si el militarismo era incompatible con la verdadera educación, es lógico que haya reflexionado mucho sobre este sustantivo recurrente, y me avergüenza decir que me di cuenta del meollo de la cuestión relativamente tarde en la vida. Por supuesto, el meollo de la cuestión de la educación es que no existe. No existe como existen la teología o el militarismo. Teología es una palabra parecida a geología. Soldadesca es una palabra parecida a soldadura. Esas ciencias pueden ser saludables como aficiones o no serlo, pero se manejan entre piedras y cazuelas, entre objetos definidos. Pero educación no es una palabra como geología o cazuela. Educación es una palabra como transmisión o hereditario. No es un objeto, sino un método. Debe significar la transmisión de ciertos hechos, puntos de vista o cualidades al último recién nacido. Pueden ser los hechos más triviales, los puntos de vista más ridículos o las cualidades más ofensivas. Pero si se transmiten de una generación a otra, son educación. La educación no es una cosa como la teología, no es una cosa inferior ni superior, no es una cosa de la misma categoría de términos. La teología y la educación son, una respecto de la otra, como una carta de amor a servicio general de correos. El señor Fagin era tan educador como el doctor Strong. En la práctica, puede que incluso más. Es dar algo, quizá veneno. La educación es tradición, y la tradición, como su nombre indica, puede ser una traición. Esta primera verdad es francamente banal, pero es tan frecuentemente ignorada en nuestra prosa política que debe dejarse bien clara. A un niño pequeño, hijo de un pequeño comerciante, en una casa pequeña, se le enseña que debe tomarse el desayuno, tomarse la medicina, amar a su país, decir sus oraciones y llevar la ropa de domingo. Obviamente, Fagin, si encontrara a un niño así, le enseñaría a beber ginebra, a mentir, a traicionar a su país, a blasfemar y a llevar bigotes falsos. Pero también el vegetariano, señor Salt, suprimiría el desayuno del niño. La señora Eddy le tiraría la medicina. El conde Tolstoy le reprendería por amar a su país. El señor Blatchford le impediría decir sus oraciones y el señor Edward Carpenter denunciaría teóricamente la ropa del domingo y quizá toda la ropa.
No defiendo ninguno de esos avanzados puntos de vista, ni siquiera el de Fagin. Pero pregunto, entre todos ellos, ¿qué se ha hecho de la abstracta entidad llamada educación? No es que, como suele suponerse, el comerciante enseña educación más cristianismo, el señor Salt educación más vegetarianismo, Fagin educación más delincuencia. Lo cierto es que no hay nada en común entre todos esos maestros, excepto que enseñan. En resumen, lo único que comparten es lo único que aseguran rechazar, la idea general de autoridad. Es curioso que la gente hable de separar el dogma de la educación. El dogma es en realidad lo único que no puede separarse de la educación. Es educación. Un profesor que no es dogmático es simplemente un maestro que no enseña.